Si tu hijo no come o cuando le presentas la comida se pone a llorar cada vez que se unta, se desespera porque lo limpien, hace arcada constantemente cuando le das algo de comer, algunas cosas particulares, odia que la comida que le gusta seca se la presenten con salsa o con algún guisito, este episodio es para ti. Quiero que empecemos con Nata definiendo qué son los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Porque muchas veces pensamos que son 5 y los tenemos claro como visión, oído, tacto, gusto. Pero Nata, ¿cuáles son realmente los sentidos? ¿Cuáles son? Bueno, en este momento hablamos que tenemos 7 sentidos, ¿sí? Okay. Hay un octavo sentido por ahí que hay gente que dice qué sentido y que no, entonces vamos a dejarlo a un lado, pero tenemos oficialmente 7 sentidos. Conocemos entonces tacto, visión, olfato, gusto, audición, y entonces estos 2 sentidos que son muy importantes para el proceso de desarrollo de nuestras habilidades y para participar de forma funcional en nuestra vida diaria es la propiocepción y el sistema vestibular. Entonces propiocepción, lo relacionado a cómo sentimos músculos y articulaciones, donde están ubicados nuestros músculos y articulaciones y nuestras partes del cuerpo, y el sistema vestibular relacionado con el sentido de la gravedad y es cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces son sentidos fundamentales para participar en general de la vida diaria e influyen de forma muy importante en la alimentación, ¿sí? Porque la alimentación es una actividad compleja y altamente en la que altamente influyen los sentidos, porque la comida se huele, la comida se ve, muchas veces se escucha, se siente dentro de la boca, tiene un gusto puntual, o sea, tiene un sabor puntual. Y también tenemos que estar en una posición adecuada y un control postural adecuado para poder organizarnos frente a este momento de comer. Es decir, la alimentación involucra todos los sentidos. Así es, la alimentación involucra todos los sentidos, pero aparte de esto, hay unos sentidos que obviamente tienen un nivel de influencia mayor que otros, dependiendo del momento, dependiendo de la edad y dependiendo del alimento. Y dependiendo del niño. Así es. Porque hay personas que son mucho más sensibles olfativamente, hay personas que son más sensibles a nivel táctil, o el tema de la textura en la boca les molesta un montón. Hay personas que sienten los sabores intensamente y esto puede pasar con niños, Nata. Y el otro día estábamos en un taller y estábamos haciendo una experiencia sensorial y la gente que pasaba decía se siente frío o se siente caliente o se siente suave o se siente duro. Y pasó una persona y dijo se siente agradable, se siente súper desagradable y le puso una emoción a lo que estaba sintiendo con sus sentidos. Así es. Y a veces pensamos que los niños, o se nos olvida que hay muchas personas y niños que están percibiendo esos estímulos de la alimentación como agradables o desagradables o perturbadores o que les da miedo o nocivos. Y esto puede estar pasando con los niños y puede ser lo que haya hecho que los niños no disfruten los alimentos o se hayan vuelto tan selectivos y tan restrictivos en su alimentación. Así es. Entonces, Nata, cuéntanos qué es la integración sensorial y por qué cada vez la oímos más en consulta y por qué cada vez los papás oyen como puede que mi hijo tenga desintegración sensorial o puede haber un tema ahí. ¿Qué es esto? Bueno, esta digamos que es importante entender que la integración sensorial es la capacidad que tiene el cerebro, ¿sí? Para recibir, organizar e interpretar la información de los sentidos y dar una respuesta funcional al medio ambiente, ¿sí? Hay 2 puntos importantes y es que podemos presentar retos a nivel de reactividad sensorial, es decir, que esos estímulos se pueden recibir como nocivos, ¿sí? Entonces, si alguien me toca la piel, yo no siento esto, sino que lo siento más elevado, más fuerte y lo puedo percibir agresivo para mí y puede incrementar mi nivel de alerta, ¿sí? Porque yo me siento como invadida, me siento afectada, me siento incómoda con esa sensación. Pasa igual, entonces en el tacto, pasa en la audición, hay sonidos que niños que los reciben y los hacen ver como nocivos, se sienten amenazados, se sienten agobiados por sonidos que seguramente para otros serán más cotidianos y normales, por decirlo así. Pasan el olfato, a niños que perciben los olores que más fácil que otros y por eso pueden rechazar algunos alimentos que tienen olores más fuertes e incómodos. Y pasa también en el gusto, a niños que perciben los sabores de salsa, de alimentos más que otros y pues eso puede ser más selectivos con los alimentos. Entonces, estos sentidos nos ayudan a poder decir, cuando yo tengo una reactividad alta a esto, pues realmente tendo a rechazar más lo que me genera incomodidad, ¿sí? Pero no toda dificultad de alimentación tiene su base en la reactividad, ¿sí?
Y no todas las problemas de alimentación o de selectividad alimentaria tienen una base sensorial. Eso es importantísimo aclararlo, no todo es sensorial. A veces tenemos esa idea que, como tú decías, está muy en boom el tema y no todo es sensorial, pero sí hay una posibilidad grande que tenga bases sensoriales. Entonces es importante indagar y evaluar. Ahora, el otro punto es la parte de discriminar la información, ¿sí? Es decir, cómo yo aplico la fuerza adecuada para manipular un alimento en mi boca, cómo utilizo mis músculos, mi lengua para mover el alimento en mi boca y masticarlo y llevarlo atrás. Todo eso es una conciencia intraoral que debo pues tener para poder manipular el alimento, y eso es de un componente sensorial importante. Y cómo también organizo mi cuerpo, ¿sí? Posturalmente y sostengo para poder comer. Cuando un niño se siente que tiene mucha inquietud motora, o sea, que no puede quedarse quieto, pues cuando lo organizas en una silla en la que tú lo presionas y él queda atrapado un poco en la mesa, pues él va a sentir esa sensación como invasiva, ¿sí? Y porque él quiere moverse, su cuerpo le está pidiendo moverse para estar tranquilo, y cuando tú no lo dejas, pues para él ya va a ser insostenible estar en la mesa, y de ahí para allá ya no tiene nada que ver con el alimento, con la actitud del adulto muchas veces, sino con que mi cuerpo me está pidiendo algo que no me estás permitiendo hacer y no lo logro organizar. Entonces sí, los sentidos desde una mirada u otra afectan de forma importante la alimentación. Nata, este tema de la integración sensorial o de los sentidos, como que tener un sentido que me está haciendo que la alimentación no sea tan fácil para mí, además son temas que se pueden heredar. O sea, los papás pueden tener un tema ahí de sensibilidad también ellos y que lo estén viendo en sus hijos, o puede ser algo nuevo también solamente en ese niño que se presenta. Puede pasar ambos momentos. Realmente los procesos de integración sensorial también tienen mucho que ver con las experiencias que han tenido los niños, pero también tienen algunos componentes que son de otras miradas. Entonces creo que aquí es fundamental es entender que más allá de buscar de pronto algún culpable o alguna razón, lo importante es observar. Creo que ha sido la palabra clave en estos 4 capítulos que hemos conversado, y es: yo observo a mi niño para entender qué está sucediendo. Entonces el objetivo de este espacio de pronto es poder decirles que puede mostrarnos que hay unos procesos sensoriales que tenemos que fortalecer, y también qué puedo hacer yo para que, si estoy iniciando, cómo favorezco que esta dinámica sensorial, ¿sí? Favorezca el momento de alimentación. Uh-huh. A veces vemos que hay estas sensibilidades que se pueden heredar, porque yo muchas veces les pregunto en consulta: ¿a alguno de ustedes les pasa esto? Hay un papá que me dice: yo odio las texturas, no puedo con esto en la boca, no puedo, yo era hipersensible pequeño, pero pues a mí me corrigieron a punta de correa. Ahora eso se puede corregir con terapia para que el niño, pues un terapeuta ocupacional haga toda esta parte de la integración, ¿cierto? O sea, que ustedes ayudan a que estos niños evolucionen y puedan estar más calmos en esos momentos. Ajá. En general, las dificultades en el procesamiento sensorial y de integración sensorial no solo impactan la alimentación. Realmente, cuando el motivo de consulta es ese y llegamos a evaluar con pruebas adecuadas de integración sensorial, damos cuenta que estas dificultades, obviamente, si tú no tienes un buen control postural, por ejemplo, no solamente te va a dificultar estar en la silla, sino estar en la mesa del salón, permanecer más quieto en un espacio, estar más atento, ¿sí? Uh-huh. Si de pronto tienes un poco de sensibilidad o hiperrespuesta a temas táctiles, a temas auditivos, tu nivel de alerta tiende a ser alto, entonces puede que te muestres más irritable, más fatigado, más desatento, ¿sí? Si tal vez tienes mucho rechazo en las texturas, aunque es importante aclarar que a nivel oral y a nivel táctil puede ser distinto, es decir, nuestros canales neurofisiológicos son diferentes para manos y para boca, ¿sí? Y cara. Entonces no todo el niño que rechaza en las manos es la razón por la que rechaza los alimentos en su boca. Puede que simplemente, ejemplo, me genere incomodidad porque tengo una respuesta táctil y coger por ejemplo, a veces me dice lo viscoso, pero no coge el pollo. Bueno, pero ¿cómo le presentas el pollo? No, es que el pollo está con la grasita de la piel, entonces es pegajoso, ¿sí? Entonces cuando la toca ya no lo quiere hacer. Entonces yo creo que es la textura, porque la boca, ¿no? De pronto simplemente es que a nivel táctil no tolera la sensación, ¿sí? La percibe como incrementada y pues no va a tocar el alimento. Entonces ya lo percibe como nocivo, y lo que hago es generalizar, ¿sí? Muchas veces los niños lo que hacen es generar una reacción de
negativa frente al alimento porque les genera una incomodidad, aunque no lo hayan probado, pero sí lo tocaron. Pasa también con la parte visual. Muchos alimentos los niños los rechazan por el componente visual, porque no se ve seguro, porque no se ve rico, porque no se ve a lo que podrían comer, porque entonces no les lo gusta el rechazan. color. Yo he tenido pacientes, chiquitos obviamente, que solamente comen cosas blancas, que llegan con esa particularidad, y es solo quieren comer cosas blancas y los papás están desesperados porque solo pueden comer arroz blanco o queso o la clara del huevo, y la alimentación se vuelve súper rígida, y a veces piensan que uno como nutricionista va a darle la solución en el papel, o sea, van a consulta y uno dice, no, desde ahora comerás más colores y el niño lo va a cumplir. Pues no, eso no pasa así. Tienen que ir a terapia, necesitan este apoyo interdisciplinario para superar esta situación. Nata, ¿cómo se ve en la vida diaria? ¿Cómo puede un papá identificar que nos está viendo y dicen, pucha, me siento identificado porque si llevo a mi niño a comer a otro lugar y no está exactamente como él le gusta, llora? Si siente algo en la boca, le da arcada. ¿Cómo se ve la desintegración sensorial en la vida diaria? Bueno, digamos que cuando tenemos niños que evitan tocar cosas, ¿sí? Que evitan que cuando se tocan algo o se untan de algo se tienen que limpiar inmediatamente, o pues empiezan a llorar, podemos empezar a indicar, no se puede empezar a indicar que hay algunos retos de reactividad sensorial a nivel táctil. Si nuestros niños se tapan los oídos constantemente, si un ruido que parece normal les molesta, pues esos también podemos que cuando cantan Happy Birthday o algo, los aplausos, lugares muy congestionados, por ejemplo, cuando van al cine y el ruido del cine les incomoda, estos decibeles que tienden a ser altos, podemos estar presentando algún tema de hiperrespuesta en estos sentidos. Es aquí importante entender que los niños están en un proceso de aprendizaje, sí, sobre todo los más pequeños, pues no precisamente se van a exponer de primera vez a todos los estímulos, y posiblemente si tiene estímulo nuevo en un bebé, pues cuando suena una moto en la calle, pues se va a sobresaltar, y eso no quiere decir que tenga especialmente una hiperrespuesta al estímulo. Puede ser que está reconociendo el estímulo. Cuando los estímulos son del momento, o sea, salen en cualquier momento, es una forma también de tu cuerpo de mantenerte vivo. Es decir, si algo se cayó, tú respondes, ¿sí? Por el contrario, cuando un niño algo golpea muy fuerte, algo se cae y el niño no mira, también es importante cuando tienen esa baja respuesta, ¿no? Que no persiguen el estímulo, y ese estímulo es importante para poder sobrevivir, ¿sí? Que nos da como esa alerta para poder salvaguardar nuestras vidas. Entonces, creo que eso es importante como analizarlo. Entonces, es observar que hay unas respuestas que se repiten, porque puede ser alguna vez, pero si repite esa misma respuesta frente a estímulos similares, sería importante observar para consultar. Por otro lado, ya los temas más relacionados con la discriminación táctil, o la discriminación sensorial, perdón, son más complejos de comprender. Entonces, creo que ya son más entenderes. Si tu chiquis, por ejemplo, rechaza alimentos por su color, rechaza alimentos que tú adicionalmente, no sé, que se mezclan entre ellos, o por el contrario que... Sí, si una cosa toca la otra, entonces ya no se lo come. Exacto. Entonces, digamos que son cosas que uno puede ir observando y viendo cómo poco a poco lo ayuda, por ejemplo, a que lo vea a ti, a que él te lo dé a ti, para normalizarlo más, ¿sí? Como que lo sienta más con más seguridad. Pero el tema aquí es que hay conductas muy complejas en la alimentación que no siempre son sensoriales. Por ejemplo, el tema de las marcas. Hay chiquitines que solo se comen los nuggets de pollo de cierta marca. Y cuando tú les presentas la otra marca, no les gusta. Muchas veces porque ya la han visto, ¿sí? Y no todo, como decimos nuevamente, no todo es manipulación, que es, digamos que los niños no tienden a hacer ese tipo de cosas. No, o sea, para mí los niños no manipulan, simplemente aprenden formas de interactuar con el entorno y con el adulto. ¿Hasta qué edad, Nata? ¿Tú dirías los niños hasta qué edad no manipulan? No, yo creo que un niño hasta la preadolescencia. De ahí en adelante, pues más que manipular, son formas. Yo creo que siempre son formas de aprender, sí, con el otro. Yo creo que realmente siempre soy una defensora de mis chiquis, y no es una palabra que utilice realmente yo en ninguno de mis contextos, ni con los niños muy pequeños, ni con mis adolescentes. Realmente siempre creo que son formas que hay que
desestructurar de cómo interactúan con el otro. O sea, es una forma más bien, más que manipular, puedo llegar a decir, no, es que está acostumbrada, por ejemplo, a mantener en placer constante. Entonces busca las formas de mantener esto sin su intención sea el otro, simplemente ganar bienestar. Entonces creo que estoy más ligada a esa dinámica. Pero con los niños pequeños sobre todo no es como algo intencional. Muchas veces es como no rechazo el alimento, porque me siento incómodo, rechazo el alimento, porque cuando me pareció lindo, interesante, pero apenas lo llevé a la boca y lo aplasté, le salió agüita, tenía semillas, entonces toda esa información, pues para mi boca no es tan fácil, algunas personas, de procesar y de organizar, porque tengo que mover las semillas, guardar el agüita y pasar entonces el agua, pero la pulpa todavía no, porque tengo que masticarla más. Entonces, mira que a nivel oromotor es bastante complejo, entonces implica que yo tenga una habilidad importante. Si yo no tengo esa habilidad, pues para mí, ¿qué va a ser? Muy retador. Posiblemente genere arcada y me sienta incómodo, me haga vomitar y me sienta incómodo. Entonces va a generar una experiencia no tan positiva y va a generar que yo tienda a rechazar ciertos alimentos o a preferir uno más que otros. Entonces ahí es clave, es como el adulto observa esa conducta del niño. Entonces tenemos allí yo observo qué estímulos le genera molestia y cuánto se repite y qué le incomoda en el alimento, o sea, qué tipo de alimento le di yo. No, es que come más alimentos crujientes. A veces los alimentos crujientes son más reguladores, ¿sí? Porque perceptivamente exigen más, entonces me regula más. O también me da más información y los puedo manejar más fácil porque son más predecibles. Es una papa, la francesa o un nugget, pues yo lo mastico, él se mantiene igual y yo lo voy desmenuzando hasta que lo puedo pasar. Pero no un tomate cherry o un tomate, ¿sí? Que tiene diferentes cualidades o estructura. Entonces creo que ahí es ir observando qué necesidad va presentando el niño y poder acompañarlo. Yo veo que a los niños que tienen estos temas de desintegración sensorial se casan mucho con los alimentos crocantes o en preparaciones fritas. Y a veces solamente su alimentación está en ese rango. O sea, puede ser la proteína puede ser nugget, ¿cierto? El carbohidrato puede ser papa frita, productos de paquete, porque generan todo este estímulo, ¿cierto? Pero si le presento una rodaja de tomate, no se la va a comer. O si le presento una fruta, la rechazan un montón. Y yo les digo, claro, se está acostumbrando a que a nivel sensorial esto es lo fijo y lo clásico que siempre recibo, pero un arándano, si me como un arándano, no siempre todos los arándanos de mi coquita van a saber exactamente igual. Exactamente. No todos tienen la misma textura, ni la misma forma. Y eso los niños lo perciben como desagradable. Y como nocivo. Uh-huh. Porque muchos niños, por situaciones sensoriales o por otras situaciones, porque las dificultades de la alimentación pueden tener muchos orígenes o orígenes continuos. Es decir, arrancó, por ejemplo, con dificultades sensoriales de reactividad, entonces le incomoda tomar las cosas, pero también comerlas, uh-huh. ¿Sí? Entonces rechaza ciertos alimentos. Pero aparte yo como adulto, que quiero que coma, solo le doy lo que él ya come, que es lo crocante. Y todos los días le doy exactamente lo mismo de la misma marca. Es decir, agudizo esa selectividad, esa rigidez. Entonces mira que se va volviendo un patrón, se va volviendo un círculo vicioso que se va incrementando, ¿sí? Y que por eso cuando los niños, a veces hay que observarlos de una mirada muy integral, porque puede que el origen sensorial haya que trabajarlo, pero también hay aspectos de la dinámica familiar y de conducta que tenemos que acompañar también de procesos psicológicos, ¿sí? Claro. Entonces creo que además hay temas que de pronto a nivel oral o intraoral no se han desarrollado y también necesitamos la parte de fonoaudiología. Entonces mira que y de psicología. Es importante como analizar que los temas de alimentación no son tan sencillos, son complejos, pero a la hora de promover es primero permitir la exploración segura y tranquila, ¿sí? Que lo hemos hablado. El segundo, buscar espacios adecuados para comer. No todo espacio es adecuado para comer porque no facilita la autonomía. Permitir la autonomía, que quiere decir que el niño se involucre. Evitar las maneras para que el niño sea consciente que está comiendo. Y estar atento a esos datos que no solo se repiten en la comida, sino también en la vida diaria. No es que no coge el pollito asado, pero tampoco cuando vamos a la playa no entra a la playa. O cuando le piensan un slime, no utiliza el slime. O cuando se unta, va y se limpia inmediatamente. Entonces, mira que no solo pasa en la comida, sino que yo ya empiezo a verlo en otros aspectos de la vida diaria, y es que yo digo, debo consultar para que me den una estrategia o si es necesario un proceso terapéutico para acompañar esta necesidad. Nata, para esas familias que nos están viendo y que están presentando, uno como papá tiene a veces muchas voces, ¿no? Y muchos observadores y mucha información. Y mucha gente que lo está juzgando, ¿no? Entonces no falta, porque
lo veo mucho, y es esa familia que está cargando con esta situación de estos chiquitines que no están comiendo y que están cargados emocionalmente porque tener un hijo que no come y que presenta dificultades en la alimentación, pues vos, como yo les digo, uno se siente cargando una cruz. O sea, mi hijo no desayunó, no comió, yo sé que solamente come nuggets con papitas o productos empaquetados y procesados, y estoy angustiada por esta situación. Mi esposo, yo o la familia estamos angustiados, pero vamos a comer donde un familiar, o tenemos llega Navidad o llega algo y los ojos están ahí, es que a usted le falta regla. Y les dicen, es que su hijo es muy caprichoso o su hija es muy caprichosa, es porque usted no le pone la regla, es porque usted no lo hace comer lo que le sirvieron y punto. ¿Es capricho o es una situación real que están viviendo estos niños? Hablemos solamente de los niños que en realidad tienen esta situación, ¿no? O sea, que los papás han observado que los temas sensoriales en gusto, color, textura los están molestando. ¿Es capricho o es real lo que están sintiendo? Mira, el procesamiento sensorial es un proceso del cerebro, ¿sí? Es un proceso neurofisiológico. Al ser así, no es voluntario. Y la necesidad de inquietud, o sea, la necesidad de moverse, no es selectiva. La necesidad de sacar el alimento de la boca, de no querer tocar, de oler más de lo normal, porque hay niños que necesitan como esa seguridad, entonces huele más de lo normal, ni sentirse abrumado por los sonidos y llorar y sentirse irritable, no es una elección, es una respuesta. Como te lo expliqué al inicio, el cerebro recibe la información de todos los sentidos por canales distintos, la organiza en un área, luego las integra, es decir, las mezcla para dar una información general, porque los alimentos se ven, se huelen, se sienten, ¿sí? Y también estás percibiendo cómo está tu cuerpo, estás escuchando qué pasa alrededor, o sea, mira toda la información que llega a la vez a tu cerebro, y esa información hay que organizarla, procesarla y luego dar una respuesta funcional. Es muy complejo, entonces no es voluntaria, es algo que es una respuesta, ¿sí? Que da el cuerpo. Por eso es importante entender que muchas veces estos niños realmente sufren en el momento de comer. Cuando un niño presenta realmente dificultades en el procesamiento de la información sensorial, muchas veces sienten sufrir el momento de comer, ¿sí? Se les vuelve incómodo, hostil, abrumador, y lo que pasa es que si eso es muchas veces la razón por la que un niño antes de comer ya sufre la comida, porque él ya sabe qué va a suceder. Él ya sabe que si se quiere mover no lo van a dejar, por ejemplo. Él ya sabe que le van a obligar a tocar la comida que no le gusta tocar. O le van a meter cucharadas grandes cuando se demora mucho en comer, de comida que él todavía no sabe manejar, va a toser, se va a atorar, puede vomitar. Eso no es una experiencia positiva. Entonces yo siempre la invitación que hago es de observador. Si esta conducta se repite constantemente, si hay alimentos, si los alimentos blandos no le gustan, si las papillas no le gustan, si solo come cierto tipo de alimentos y hay una selectividad marcada, consulto. Si mi hijo todo el tiempo está irritable, todo el tiempo está llorando, todo el tiempo se torna de mal humor, yo consulto. Porque no es esperado. Estos son los signos de alerta, ¿sí? Para los papás. Ajá. Exacto, no es esperado que un niño tenga un nivel de alerta todo el tiempo alto. ¿Sí? Es normal que si se cayó, pues esté molesto. Si algo falló como él quería, se molesta. Pero no es irritabilidad. Si el cambio del pañal, llora constantemente. Si cuando le aplico crema se disgusta, se molesta, lo evita. ¿Sí? Si cuando yo veo que hay cosas que yo hago con el niño y le generan mucha incomodidad constante, yo consulto para entender qué puede estar pasando. No necesariamente porque haya un problema grave. Sí, que a veces lo que pasa con las familias es que normalizamos y lo que hacemos es, no, pues si siempre come pollo, pues le doy pollo, ¿sí? Y normalizamos esa conducta. O si no es que le da miedo los ruidos o le molestan, lo que hago es decirle, pero ¿por qué te da miedo? Y ya normalizo también, no solo la respuesta al niño, sino mi respuesta de regaño, de confrontación con un niño que está sintiendo un ambiente que le está afectando de forma negativa. Entonces creo que ahí es fundamental como decir, no es capricho. Si tú ves en tu niño haz lo que te preocupa, más que ponerle una etiqueta de capricho, de todas esas dinámicas que surgen, sobre todo en los terceros que observan a los niños, pues es consulta porque lo más importante es siempre una conducta que es no adaptativa, es decir, que no se espera y que está siendo reiterativa, pues consulto para entender qué está pasando y cómo puedo ayudar a un niño. Siempre es la pregunta, ¿cómo lo puedo ayudar y cómo puedo hacerle más fácil el momento de comer? Nata, y para que las familias que están viendo y viviendo estas situaciones, ¿esto puede mejorar? Sí, realmente.
Sí. Porque uno a veces se siente que está en el piso, o sea, en el final de la situación, y uno dice, no, pues voy a seguir así para toda la vida, y ya cuando salga de la casa que le ponga problema a otro, porque Claro. yo no sé cómo manejarlo. Exacto. ¿Esto se resuelve? Sí, las dificultades del procesamiento sensorial mejoran de forma muy importante. Y creo que lo más importante, más allá que encontrar retos en el procesamiento funcional, en el procesamiento sensorial, que es algo que podemos sentir todos. Yo cuando estudié esto y apliqué las pruebas en mí, me di cuenta que tengo una cantidad de retos enormes. Creo que lo más importante es la participación, ¿sí? Entonces es lograr tanto el resolver esos procesos sensoriales que queremos resolver, y de integración sensorial en la medida de lo que más se pueda y lo posible, pero también es como yo genero ambientes, estrategias para que, de acuerdo a eso que encontraron, pues para mi hijo sea más fácil comer. Entonces, por ejemplo, si descubrimos en las evaluaciones que un chiqui necesita la propiocepción de los que le brindan esos alimentos más crujientes, pues mi objetivo principal no va a ser que no coma alimentos crujientes porque es algo que necesita, pero mi objetivo va a ser que coma los nutrientes que necesita y que tenga alimentación más saludable. Entonces yo lo que hago es transformar alimentos que necesita a más crujientes, ¿sí? Para poder lograr esa ingesta de macronutrientes que es importante. Ahora bien, con el acompañamiento voy transformando para ampliar la variedad de la presentación de los alimentos, pero también eso implicaría otros procesos de acuerdo a lo que encontremos, pues trabajar aspectos oromotores y también otros aspectos del procesamiento sensorial, que es importante organizar para presentarse tranquilamente a un alimento blando o viscoso, por ejemplo. Yo siempre les digo, hay familias que se angustian cuando uno les dice, bueno, es importante, llegamos hasta aquí, están conmigo, yo no puedo sola, ¿cierto? Mejorar esta situación, necesito que vayamos a fono, a Teo y tal vez psicología. Y las familias se angustian, son como, pero ¿qué tiene mi niño que me tienen que mandar a todo tres, esto? hace poco de partes. Pero yo siempre digo, entre más rápido lo cojamos, entre más chiquito esté y se haga una intervención, más rápido va a superar esta situación, mejor va a ser el pronóstico, mejor se va a adaptar, menos va a sufrir, ¿cierto? Y también menos vamos a sufrir como adultos. Sí, yo creo menos va a sufrir el entorno familiar, el niño. Yo creo que hay que salir de la premisa de que cuando un niño lo remiten a terapias porque yo tengo la culpa como adulto, yo lo estoy haciendo mal. Yo creo que la terapia debe verse como un apoyo, como un acompañamiento, como un facilitador de ese proceso de desarrollo que queremos lograr para que nuestros niños y niñas estén bien y puedan participar de forma efectiva. Entonces, la invitación sería, si me remiten a un proceso terapéutico, tomarlo con la mayor tranquilidad. Apertura. Sí, apertura. Tranquila. Pero también entender que cuando se trata de temas de alimentación, es valiosísimo un aporte integral. Sobre todo entre más edades. En los niños muy pequeños es más fácil entender que hay unas conductas que se pueden trabajar desde lo sensorial o desde lo motor, pues digamos que no es sencillo en el desarrollo, sino en la identificación de la situación. Pero cuando tenemos niños más grandes ya empiezan a intervenir varios factores y por eso es una mirada integral más importante. Nata, ¿cuáles serían las estrategias generales que pueden estas familias empezar a aplicar ahora en casa? No, que ya no han ido a la consulta o mientras hacen todas las remisiones, ¿qué pueden hacer en casa desde ya para mejorar la situación? Creo que es importante aquí entender que hay aspectos que no vamos a poder resolver desde casa, pero para facilitar esta dinámica sensorial es importante permitirles explorar, ¿sí? Desde todos los sentidos, desde oler, desde tocar, desde... hay niños que se llevan la comida al oído para escuchar. Hay niños que por eso también prefieren los alimentos crujientes porque también dan una sensación. Entonces, es importante permitir la exploración. Segundo, brindar espacios seguros, ¿sí? Es decir, permitirles esa exploración sin juzgar, sin decir es que te lo tienes que comer o es que lo oliste y ya no se lo puede comer nadie más, sino no juzgar, sino acompañar. Cambiar la variedad de los alimentos, ¿sí? Es decir, presentar varias opciones para entender si el alimento sí lo recibe, pero de pronto en otra presentación o en otra consistencia, ¿sí? Entonces hay variar esa dinámica. Tercero es cuando tenemos niños de pronto que les genera muchísima anticipación negativa a comer, por ejemplo, utilizar actividades de regulación previas, entonces las actividades que tienen peso, las actividades que implican arrastre, que implican alar cosas pesadas, lanzar cosas pesadas. ¿Para esos ¿sí? niños que son muy inquietos? Exacto, para esos niños que tienen mucho movimiento y que les cuesta por ejemplo estar un poquito más quietos en la sillita de comer, más que recomendar que la cuchara y vaya y vuelva,
creo que son cosas que uno llega cuando ya no tiene otras opciones, ¿cierto? Yo entiendo a las familias, tú quieres que coma, entonces se lo es muy retador, pero sí prefiero es como antes de comer. Entonces yo lo que hago es permitirte exploración de carga física, ¿sí? Porque además me dicen, no, es que lo puse a saltar en el brincador, no, ese tipo de estímulos genera más bien agitaciones, o sea, activa más a los niños. Entonces es más bien como actividades de una arrastre en el piso como una serpiente, de gateo y una carrera de obstáculos con varias necesidades motoras, lanzar peloticas o cositas pesadas como una canasta, ¿sí? Y hacer la preparación de lleva a la mesa, lleva, cargar y organizar, y luego ya me organizo para comer, que bajarlo, no sé, por ejemplo, está corriendo por toda la casa y yo voy y lo cargo corriendo y lo siento en una silla, pues él está todavía muy activado y aparte frustrado, entonces creo que no es una buena dinámica. Entonces esa actividad preparatoria y la anticipación, ¿sí? Es decir, todo lo que hablamos es la rutina, me ayuda también a que él se sienta más tranquilo, no forzar y no obligar, sino hay que comer, ¿sí? Si él prefiere la cuchara y come más con la cuchara, en ese momento pues damos la cuchara. Lo invitamos a tocar, le ponemos el alimento y se lo mostramos, el plato de comida. Podemos tocar para que él sienta que está bien. Y también mi actitud, no solo como hablamos en el capítulo anterior de no estrés ni miedo, que la idea es irlo manejando poco a poco, sino también es cómo yo me expongo a alimentos que a mí me incomodan, ¿sí? Y no me anticipo tampoco de forma... con mi experiencia al alimento. Es que a mí no me gusta, yo cojo el pollo, por ejemplo, hay familias, personas, no sé si a ti te pasa, que comen el pollo con servilleta, o sea, la presa, sí, visto. le envuelven la servilleta. No soy yo, pero sí lo he visto. Y comen el alimento. A mí no me gusta. Personalmente yo, por ejemplo, parto un huevo, o sea, y como me queda untadito el dedo, yo boto la cáscara y me lavo las manos. O sea, ¿sí? O sea, lo que pues pasa, y tenemos varias personas. Pero sí creo que cuando estamos dando alimentos también es mi actitud frente a esos alimentos nuevos, de probar, de explorar, porque hay familias que son y dan la comida. Entonces, pues ya yo la estoy rechazando desde el inicio. Entonces creo que ahí es importante ese componente. Importantísimo observar, y si se repiten conductas que observamos que no son de pronto muy típicas para nosotros, hacer la remisión, pues ir a un profesional para que nos dé su observación. Perfecto, Nata. Entonces, en este capítulo pudimos identificar signos de alarma de niños que están teniendo problemas en la alimentación a nivel de integración sensorial y que requieren un apoyo interdisciplinario para superar esas situaciones, y que no se trata de caprichos, sino de situaciones reales, fisiológicas que está sintiendo ese niño, que están haciendo que esta experiencia no sea agradable. Yo creo que aquí es fundamental, creo que esa es la clave de este espacio, y era como compartir a las familias que estos procesos de los niños no siempre son temas de caprichos, no siempre son temas intencionales, no siempre son temas conductuales, sino que muchas veces tienen un origen sensoriomotor que tenemos que resolver, que no se resuelve solo muchas veces, y que va a facilitar muchísimo ese momento de comida para el niño y para la familia. Muchas gracias. Une a ti.